Martes, momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles. Feliz tarde a toda Venezuela. A través de la señal de Canal I, como siempre, con ustedes esta cita que tenemos a la 1 de la tarde. Quien les habla, Carlos Peñalosa, todo este equipo encargado de llevarles este espacio de 60 minutos donde abordamos temas de interés nacional. Siempre estamos hablando de política, de temas que afectan la cotidianidad del ciudadano y por supuesto ustedes son parte de este programa con sus preguntas, sus comentarios, con lo que puedan enviarnos a través de nuestras redes sociales, las distintas cuentas que tenemos disponibles para ustedes, @encontexto_piso_i, @Carlos Peñalosa, en Twitter e Instagram, por allí, siempre activos con sus comentarios y además esa comunidad que hemos venido formando por WhatsApp. Siempre agradecidos también de que nos acompañen por esta vía 0412-700-7606, 0412-700-7606. Gracias a quienes nos escriben desde cada rincón de Venezuela, desde el estado Zulia, siempre por allá en el sur del lago, muy activos por Caja Seca, por toda esta zona. Gracias a todos ustedes también, como siempre, a quienes nos escriben desde el oriente del país. Con ustedes, agradecidos siempre por estar en sintonía en nuestro espacio y por enviarnos sus preguntas y saben que allí, así no las coloquemos al aire, siempre les estamos dando respuesta por esa vía. El canal de YouTube que también está disponible para que nuevamente visualicen nuestro contenido, Carlos Peñalosa en Contexto, allí lo tienen en pantalla, disponible todo el material audiovisual de la semana pasada, las entrevistas que realizamos a Tamara Adrián, las conversaciones que tuvimos con Antonio Ecarri, con José Brito, con los distintos actores políticos, con Carlos Prosperi, también estuvo acá Elías Sayé, la profesora Elsa Castillo. Muchísimas gracias a todos los que por allí han interactuado últimamente en nuestra cuenta en YouTube. Se suscriben y activan las notificaciones para estar al día con nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de política. Nuestro primer invitado esta tarde es Joel Horta, analista político. Siempre un gusto que nos acompañe. Carlos, un placer. Gracias por estos minutos que vamos a poder conversar a un mes de que iniciara toda esta trama de corrupción, a un mes de que, por supuesto, ya los balances que ha dado el Ejecutivo a través, por supuesto, de los distintos niveles de gobierno, los distintos poderes del Estado, hablan de más de 60 detenidos, una trama que se extiende a distintos sectores de la administración pública, comienza con PDVSA, termina también con las industrias básicas, con áreas como el caso de la SUNACRIP. ¿Qué balance deja este mes en el caso de la corrupción o cómo esto está impactando en el desarrollo de la política, que el escenario que se nos viene son unas elecciones? Tenemos una primera parada en las primarias que, bueno, que con lo que está pasando también de alguna manera afecta a la oposición, ¿no? Seguro que es así. Tú sabes que la corrupción es un fenómeno psicosocial que data de tiempos inmemoriales. En el Viejo Testamento se habla de la corrupción, se habla de la corrupción en los distintos imperios que ha tenido la humanidad. Y en el caso venezolano, desde la propia Primera República, ya el Libertador advertía de la desviación de fondos de la campaña para la independencia de Venezuela para otros destinos. De modo que, si recordamos lo que fue la llamada Cuarta República, también hubo en su momento sonados casos de corrupción que son bastante menos escandalosos de la Quinta República. Sí, la verdad que los montos de los que se habla, los más conservadores hablan de 3.000 y otros llegan a hablar de cifras que van sobre 21.000 millones de sobre dólares. los 21.000. Bueno, se dice, Carlos, que durante todos estos años, estos últimos 23 años, han salido de Venezuela cerca de 350.000 millones de dólares, que son capitales que se han ido hacia bancos europeos y bancos norteamericanos. Yo he propuesto que además de esta ley que se aprobó ya en primera discusión para tener la posibilidad de tomar posesión de esos bienes confiscados y que pasen a mano de la República, pero para que sean subastados, no para que el Estado entonces sea ahora propietario de millones de metros de construcción o de miles de vehículos y de aviones y de botes y de casas de playa, y ese dinero no se destine a la solución de los problemas reales de los venezolanos. Vale decir, si usted confiscó en el tema de Baruta, que se habla de más de 1 millón de metros cuadrados de construcción que podrían ser ocupados entre 15 y 25 años de acuerdo a lo que estableció la declaración del presidente de la Cámara Inmobiliaria, nos indica que si ese dinero, una vez obtenido por el gobierno,
cuando se vendan esas propiedades, eso podría ser realmente invertido entonces en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema salarial, en el tema de pensiones, en el tema de infraestructura, en el tema de la recuperación de las múltiples empresas del Estado que hoy se encuentran quebradas, al igual que PDVSA. Este tema de la corrupción abarca, porque no hay corrupción buena y mala, la corrupción de donde venga hay que rechazarla, y hay que ir al fondo del asunto, porque esto se ha convertido Venezuela tristemente en una sociedad de cómplices, y se habla que hay cerca de 14.000 maneras de corrupción en Venezuela, porque la corrupción va desde el portero que te cobra un dólar para permitirte el acceso a un ministerio, al ministro que haga un negocio gigantesco, por ejemplo, con las pólizas de seguro, por poner un caso. Esto abarca no solo la industria petrolera, no solo las empresas básicas. Si nosotros recordamos, aquí se comenzaron a hacer obras de infraestructura milmillonarias en toda Venezuela, los puentes sobre el río Orinoco, los ferroviarios, las siderúrgicas, los puertos de aguas profundas, el tema de los tubos sin costura, la industria maderera. Son cerca de 11 o 12 proyectos magnos que se establecieron con un grupo de empresas, de empresas brasileñas en su momento, por los convenios que se hicieron durante el gobierno del presidente Chávez y el presidente Lula, quien aspira, y de manera lógica, reactivar estos proyectos, porque esto significaría generación de empleos, además cumplir una deuda que se tiene con el país y con los venezolanos, porque no tenemos aún. ¿Cuántas veces se anunció el metro de Guarenas-Guatire? De Guarenas-Guatire. Y escuchamos decir que, bueno, este año sí, y este año también, y este año también, y resulta que el vagón iba empujado por un camión. El caso del tren de Tinaco a Naco. El caso de toda la red ferroviaria, que de allí los apodos del tren de Aragua y el tren, porque realmente esas bandas se constituyeron en relación a donde va esa vialidad, esa infraestructura vial no ejecutada. Eso también hay que investigarlo, como hay que investigar la cantidad de proyectos inconclusos con los centrales azucareros, con los puertos de cruceros, con los puertos de aguas profundas, con las salinas, con una cantidad de empresas que pasaron a manos del Estado y que ineficazmente trabajadas, manejadas o administradas, colapsaron y absorbieron buena parte de casi los 900.000 millones de dólares que se han manejado en los últimos 22 años. No es cosa fácil hablar de ese monto. Entonces, hay quienes comparan esos montos con lo que costó reconstruir Europa. Bueno, el plan Marshall fueron 300.000 millones y se reconstruyó todo un continente, y de ahí salieron unas economías muy sólidas como la propia economía alemana a través de la economía social de mercado, que fue el país que perdió la guerra, por no decir la economía japonesa, otro de los países que perdió en la guerra, pero bueno, la economía rusa, la economía china, toda la economía euroasiática y europea se construyeron con mucho menos dinero que el que manejó el país durante los últimos 20 y tantos años. Entonces, esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. Yo tomo como cierta, los abogados nos enseñan en la universidad a presumir la buena fe, de modo que yo tomo como cierta la palabra del presidente Maduro, del diputado Rodríguez, del diputado Cabello, del fiscal general de la República, del Contralor General de la República, que esto no será una especie de retaliación contra grupos determinados, tanto de la oposición como del gobierno, sino que efectivamente iremos a una depuración institucional para poder recuperar la confianza de los venezolanos, no solo en la dirigencia política, sino también
en los tecnócratas que están trabajando en la administración pública, pero por otro lado también la confianza del empresario, que a final de cuentas es un binomio de oro para el tema de la corrupción, porque no hay corrompido sin corruptor. Y hay que hacer entonces también un llamado de atención a que el empresariado venezolano comprenda de buena vez que no todas las fortunas tienen que construirse alrededor del Estado venezolano, del petróleo venezolano, del gas venezolano, del oro venezolano, del coltán, de la bauxita, del aluminio, del hierro, de los recursos hídricos. Es decir, Venezuela tiene cómo convertirse en una potencia, por ejemplo, petroquímica, para poder ser una potencia industrial en esa vía, pero podemos tener también la posibilidad de ser una potencia agroindustrial, para nosotros enriquecer nuestros campos con la siembra de soya, de sorgo, de arroz, de maíz, de frutales. Nosotros tenemos la capacidad de ser una potencia pesquera. Podemos tener también, desde el punto de vista bufalino, caprino, avícola. Este es un país que tiene para desarrollar el tema turístico. Ahora, tiene que ser un trabajo en conjunto de manera honesta entre el gobierno nacional y el sector empresarial. Yo creo que esta meneada de mata, esta bofetada que se le ha dado a la sociedad venezolana, porque cada dólar que se va es un dólar que deja de ser invertido en un tratamiento de diálisis, en un tratamiento coronario, en una prótesis auditiva, en pupitres para las escuelas, en la dignificación del salario del maestro, del médico, del camillero, de toda una población que se ha venido empobreciendo y entristeciendo. Porque ¿qué es el gobierno? El gobierno tiene que ser el pater familia. Claro. ¿Quién es el pater familia? Bueno, el buen padre de familia. ¿Qué hace un buen padre de familia? Bueno, consentir a sus hijos, brindarle la posibilidad de que estén protegidos, que tengan un techo, que tengan alimento, que tengan vestido. Eso hace un buen padre de familia. Y eso es lo que le pedimos los venezolanos al gobierno nacional. Y tenemos que ir efectivamente entonces a un proceso de reinstitucionalización donde podamos tener sólidas instituciones desde el punto de vista jurídico, un sólido Tribunal Supremo de Justicia, en lo electoral, un Consejo Nacional Electoral autónomo e independiente que genere la confianza en el elector para que no siga siendo la abstención el ganador de los procesos electorales y entonces quien tiene la minoría del respaldo popular, que en este caso es el gobierno, de acuerdo a lo que dicen todas las encuestas, bueno, termina siendo el gran ganador porque desde el primer momento aplicó la frase más célebre de Nicolás Maquiavelo: divide y vencerás. Entonces se habla en política de la dictadura de las minorías. Esto es cuando tú, con menos votos que tus opositores, les vences. Y están en eso. El 21 de noviembre es muestra de esta realidad. Y al día de hoy, si seguimos como vamos, le estamos sirviendo la mesa al gobierno nacional para que repitan en las elecciones del 2024. A un mes de toda esta trama de corrupción, ¿ha beneficiado o de alguna manera ha desprestigiado más al Estado venezolano? ¿Cómo lo ve Joel Horta? Porque pareciera hoy todos los que están en el Ejecutivo Nacional están montados en un discurso de atacar la corrupción, venga de donde venga, pero tal vez el ciudadano lo percibe diferente. Lo que vemos del ciudadano es que lo ven como una lucha entre los grupos de poder, no lo ven como una lucha seria, porque incluso de esta trama después salieron denuncias en alcaldías, han salido denuncias en otras instancias. Entonces la gente en el medio podría pensar que bueno, que se trata de una nueva estrategia, y por eso vale la pena preguntar si favorece o de alguna manera desfavorece, entendiendo que viene un escenario electoral. Joel Horta está con nosotros hoy en estudio, analista político. Hacemos una pausa y seguimos con más al regreso.